y los cambios, y la gente sigue ahí, y los hospitales siguen idénticos. Y me voy a saltar un poco el orden que llevaba con la viceministra. Yo lo que hacía era compartirle después las fiscalizaciones a la vicecarván, ¿no? Para contarle pues todos los hallazgos, ya sea en compras, en arrendamientos, en cuestiones de personal o en la misma falta de presupuestos que hay en algunas unidades ejecutoras. Estaba justo cuando usted entró hablándole de Taluleu. Con usted no habíamos tenido esta conversación, ¿verdad? No. Entonces, en el hospital de Taluleu, ahorita que viene o están ustedes, supongo, en la elaboración de un nuevo presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. El hospital de Taluleu, el hallazgo que yo puedo decir mayor que encontré es que no tienen presupuesto. Tienen un presupuesto muy poquito. Que se hizo Luis Fernando ahorita está bien a revisar cuánto era el presupuesto, pero cuánto era el presupuesto de Taluleu, no supera ni los 30 millones de quetzales. Es que esa fiscalización me la pongo a la mente. Y es un presupuesto tan pequeñito que tiene pues 5 quirófanos. Y cuando yo fui, por lo general le explicaba a la vice, no entro a las áreas de encamamiento a menos que el mismo personal me lleve. Pero cuando yo voy a ver compras, voy a ver alimentación, voy a ver cocina, arrendamientos, medicamentos. 101 millones. Pero no entro al área de encamamiento porque pues, no me gusta vulnerar los derechos de los pacientes, que ya no solamente es una tragedia estar enfermo, y todavía que llegue alguien a hacer un live y muestre esa, yo digo, desgracia humana que padecemos todos cuando nos enfermamos, ¿verdad? Que no estamos en el mejor momento. Y yo no lo hago. Pero cuando llego a un hospital y me lleva el mismo personal para que muestre con indignación, mire lo que está pasando aquí, o mire cómo están las camillas, o mire cómo estamos escasos de personal, pues yo entro. Y en Reu me llevaron a los quirófanos. Ahí solo tienen una anestesióloga, es mujer, creo, para todo. Y yo entiendo perfectamente que hay muy poquitos anestesiólogos a nivel nacional. Eso es algo que lo tengo clarísimo. Pero entonces me decía la anestesióloga que no se da abasto, porque le toca a ella, hay veces que tiene como 6 partos o 5, se acumulan los casos en un mismo momento. Y no puede una sola persona atender a todo. Entonces, tal vez en el hospital de Taluleu lo que yo les sugiero con todo respeto, señor ministro, es que revisen ese presupuesto y puedan ver la manera de incrementarle en la proporción o en la forma que ustedes en su cartera consideren pertinente. Pero ese sí es un hospital que esa es su mayor deficiencia. Entonces, por más que ellos quieran mejorar, no tienen insumo. Los quirófanos utilizan material reciclado y yo tengo un video colgado en mis redes en donde tienen como yo le digo alicate, pero no sé qué es. Es un alicate. Sí, es un alicate, ¿verdad? Oxidado, que utilizan en el área de quirófano y que al mismo tiempo lo están desinfectando, ¿no? Y ahora que tenemos este acuerdo con UNOPS, pues allí sería bien que ya sea la vice de hospitales o quien corresponda, es usted, ¿verdad? Dice el que está encargado básicamente, el viceministerio técnico con el acuerdo de UNOPS, ¿no? Sí, somos todos, pero es parte de lo que se puede ver en el plan anual de compras. Para que ustedes vean que ahí lo que se quejaban el personal era que tienen que reciclar el material en quirófanos para hacer sus intervenciones. Yo no soy médico, yo no sé si hay material que sí se debe reciclar o no, ¿verdad? O material que tiene que ser nuevo, pero es parte de, en ese punto de conversación. ¿Qué tal el escucha? Había conversado con la vice, que se lo quito así rápidamente, en preocupación por los hospitales de referencia. Yo creo que el cambio en la directora que hay ahora es una doctora muy buena, muy seria en el hospital Rush, que es una muy buena adquisición que han hecho para la administración del hospital Rush. Pero difiero mucho del hospital San Juan de Dios. Yo creo que ustedes sí tienen que hacer un cambio urgente en la dirección del hospital de San Juan de Dios, porque lo que ha hecho la directora es mantener a gente como el señor Nelson Calderón, que viene de la administración encargada de mantenimiento
de la administración con los mayores hallazgos del doctor Alejandro Yamatei en cuanto a estos remozamientos y más de 51 millones de quetzales en remozamientos que yo fiscalicé que no se hicieron en el Hospital San Juan de Dios y que también ustedes ya denunciaron una parte en el Ministerio Público. Yo tengo denunciados a otros, el famoso Luis Ernesto López Díaz, que lo tenían de jefe de mantenimiento interino, y la misma gente de mantenimiento, ahí está, y lo tiene esta directora. ¿Qué hallazgo encontré en San Juan de Dios? Que es el único que he ido a fiscalizar, porque no he ido a fiscalizar otras formas. Es el gasto en vales para alimentos, disque para personal que se queda fuera del horario laboral, y compra de alimentos a proveedores que sobrevaloraban sus precios en la administración del gobierno pasado. Eso siguió igual, eso no cambió. Comprándole a los mismos que vendían caros, que yo ya le había denunciado, que desde que tomó posesión la directora se lo dije, mire, esta es la lista de proveedores que ahí estaban sobrevalorando productos, y los denuncié. Y los mantuvo y los mantiene. Entonces en San Juan de Dios no ha cambiado mucho. Y les cuento el caso, ya no pude regresar a la Comisión de Salud. Presentamos una iniciativa que ya se lo voy a compartir, pero un caso de una paciente de 4 años, una menor, que le compartí, y estaba ahí la viceministra, que pasó, y que estuvo Claudia muy pendiente también en apoyo a la familia. Una niña que se llama Dayana, que tenía 4 años, que tenía un problema, creo que era un tumor cerebral, tenía un tumor cerebral, ¿verdad? Aquí está. Esta niña, su papá nos buscó, nos contactó, y gracias, Lucy, nos contactó su papá. ¿Cuándo fue? No hay fecha aquí. El 4 de mayo. Sí, el 4 de mayo. ¿El 4 de mayo? Sí. Pues mire, le hice una notita. El 4 de mayo nos contacta su papá, que le urgía que le consiguiéramos una cama, un apoyo para un hospital de referencia. Y entonces le hablamos al doctor Arita, el que es director de gestión hospitalaria, y el doctor Arita nos consiguió un espacio para la bebé en el Hospital San Juan de Dios. El problema es que desde que ya ella iba a trasladarla, la mandan a hacer este examen, y él tuvo que pagar 875 quetzales, que se lo conté yo, ¿en qué? Magnoscan, esto no sé si era en Alta Verapaz o aquí en Guatemala, no sé, aquí en Guatemala, se la mandaron a hacer acá, de ahí de San Juan de Dios. Se recuerda que ustedes hicieron todo un anuncio y un comunicado diciendo, cuando se arruinó el tomógrafo, que mientras el tomógrafo de San Juan de Dios nos fuera reparado, pues la población no iba a gastar en exámenes fuera del San Juan, sino que pues el Ministerio de Salud iba a hacer, creo que algunos convenios con otras empresas en apoyo a las familias, señor ministro. ¿No? La unidad ejecutora, sí. Exacto. Pues la unidad ejecutora, que es el San Juan, que es la directora, que yo pido cambio de San Juan de Dios de directora, le manda a hacer a la paciente, al señor, este examen que le costó 875 quetzales. El señor nos platicaba porque estaba muy preocupado porque no tenía el recurso para mandar a la niña a hacerse un examen a un laboratorio privado. Y no solamente fue uno, fue otro. Esto yo se lo mandé a usted a través de Claudia. ¿Te recuerdas? Claudia es asesora del señor ministro, una persona muy, muy generosa con su tiempo. Y le mandaron a hacer de San Juan de Dios otro examen. Este examen yo le pedí que por favor todavía no lo pagara para ver si podíamos hacer algo, ¿verdad? Trasladarla o no, pero en este momento que él tenía que hacer el siguiente examen, que le costó, no sé si 2.400 acá, aquí está, ya le habían agendado la cirugía a la bebé para un miércoles.
Y entonces él tenía miedo de que yo llegara, porque yo le decía, yo puedo llegar al hospital, le puedo apoyar para que él ya no gastara. Y él no quiso, porque le daba miedo de que si se quejaba y que si eso era público, entonces pues ya no iban a querer operar a la bebé. Total que él de San Juan le mandaron a hacer estos exámenes, se gastaría, ¿cuántos? Unos 3,000 quetzales sería aquí lo que se gastó. Y la bebé se murió, falleció. Entonces, imagínense la experiencia de este señor, que el gobierno no lo apoya en el Hospital San Juan de Dios. Hicimos lo posible para apoyarlo. No quiso hablar en su momento para no hacer ningún escándalo, pues no perjudicar la salud de la niña, y la niña de todas formas falleció. Pues. Esto pasa en San Juan de Dios, y esto está pasando porque ese tomógrafo no sirve, que ya se convirtió para ustedes en un problema, porque creo que hasta una denuncia tienen ya, si no estoy mal, señor ministro, no tengo claro. Pero si ustedes siguen con esa directora en un hospital de referencia tan importante, porque por eso es hospital de referencia, esquilmando los recursos, los pocos recursos que tiene una familia para poder atender la salud de sus hijos, yo creo que ahí la responsabilidad ya va a ser suya, porque usted ya lo sabe. Y ya lo sabe también la nueva viceministra. Esto es en San Juan. Compra de alimentos, acá tengo la fiscalización, que ahí se la voy a dejar. Gastaron casi 1 millón de quetzales en compra de vales para comida en San Juan de Dios, y compra sobrevalorada al mismo proveedor que le digo que ya traían de Alejandro Yamatei en esa administración. Aquí están los vales, a quién se los compraron, aquí están las fechas, las cantidades de certificados de comida. Y el problema no es que el personal, la excusa es que es comida, 1 millón de quetzales casi, de comida para personal que trabaja fuera de horario laboral, dice. Pero cuando yo hice la fiscalización y vi las hojas de ingresos y egresos de ese personal, resulta que muchos no tenían ni fecha. ¿Cuándo recibían? Recibían 3 vales seguidos, un mismo día, y no tenían ni siquiera justificación de horario que sí estaban trabajando fuera de horario laboral. Y cuando fui a ver los horarios de marcaje, ni siquiera en el marcaje daba cuenta que las personas sí se habían quedado trabajando fuera de horario laboral. Pero sí es una forma de gastar el dinero del hospital en alimentos para personal sin ninguna justificación. La segunda vez que yo ya vi, porque sí pedí un informe, ya habían modificado en el informe las hojas. Es decir, cuando yo fui y lo vi físicamente, no había fecha, no había horario, solo había firmas. Muchas firmas, ¿no? Muchas firmas. O el día que ponían fecha no ponían horario, sino que había, por ejemplo, 20 de noviembre, 3 días seguidos recibiendo los vales. Cuando yo ya pedí el informe por escrito de esto, porque no me iba a traer las hojas en ese momento del hospital, ¿no? Usted sabe, no me puedo traer papeles así. Pedí el informe y ya venía modificado en el informe, un poco más organizado, tachado, borrado, y ya venía con hora, ya venía con firma, pero eso lo modificaron después. Pero el día que yo llegué, sí, ese es un acto real de corrupción. Yo tengo todas las solicitudes de auditorías. ¿Dónde están mis solicitudes? Aquí está. Todo el tiempo que yo voy a fiscalizar, inmediatamente después de una fiscalización, pues le doy cuenta al ministerio del paquete de fiscalizaciones que llevo, y mando una solicitud de auditoría, y también pongo al tanto al comisionado Julio Enrique Flores Reyes, Comisión Nacional contra la Corrupción. Le mando copia a usted, a la Contraloría y a la Comisión contra la Corrupción. El problema no es que yo le dé seguimiento o no a las fiscalizaciones, el problema es que el ministerio no hace los cambios. Entonces ahorita, pues usted ya sabe, aquí está, si quiere se la voy a dar a la vice esta fiscalización, que era la de San Juan de Dios. Y paso así rapidito a otros hospitales para no quitarles mucho tiempo, señor ministro y señora viceministra. Eso es en San Juan. Por ejemplo, Petén, acabo de estar en Petén. Sí, aquí está. Petén, pues usted sabe que tiene 4 hospitales, ¿verdad? Fui a Petén, San Benito no tenemos acá. Fui a Petén
Me interesa San Benito. Ajá. Mire, le voy a hablar rápido de Sayache en lo que encuentro en San Benito. San Benito es rápido. San Benito lo que tiene ya es un hallazgo de la Contraloría, incluso de 2022. Otro hallazgo que yo fui en 2023, sería 2024, del personal médico. Esa es una constante en Petén, en los hospitales de Petén. Puedo decir que pasa en Sayache, en Melchor y en San Benito. No lo recuerdo ahorita de Coctún porque entonces sería mentir, ¿verdad? Pero ahí de San Benito tienen a un mismo director que viene de la administración anterior, que yo le decía a la vice Carballo que por qué no lo quitaban, y ella me decía porque es un buen cirujano. Digo, pero ser un buen cirujano no significa ser un buen director. Los hallazgos que encontré el día que yo visité San Benito es que él utilizaba el auto del ministerio, se mantenía en el hospitalito. Siempre hay un hospitalito, le llaman uno en los pueblos, La Ceiba creo que se llama el hospital. Siempre hay un hospital privado en los pueblos, ¿verdad? Como tiene que haber hospitales en todos lados, pues también. Y entonces este director, en lugar de ejercer como director ahí, se mantenía en hospital. Y yo llevaba las fotos del auto del Ministerio de Salud estacionado siempre en el hospital en su horario laboral. 1. 2. Él utilizaba al personal de mantenimiento para estos remozamientos que no concluían bien las empresas que él contrataba, y esos remozamientos tenían hoja firmada de satisfacción de servicios. ¿Cómo se llama? Atención al usuario. No. Cuando uno hizo un remozamiento, después firma el de mantenimiento que La carta de satisfacción de constancia de satisfacción de servicios es, ¿no? Esa constancia estaba firmada por los de mantenimiento, pero el mantenimiento en sí, para el que ya habían pagado, habían contratado, no había sido terminado, y lo tenía que terminar el personal de mantenimiento del hospital, ¿no? Cuando hablaron los de mantenimiento y denunciaron esto en San Benito, lo que hizo el director fue despedirlos. Entonces despidió al personal de mantenimiento. Y después inventó que había habido una cuestión de acoso sexual y no sé qué, y por eso los había despedido. Pero él despidió a la gente que se quejó en mi fiscalización. Este señor utilizaba los vehículos oficiales y a los pilotos para venir a hacer compras con su familia acá. Traía pacientes, entregaba a los pacientes en el hospital de referencia y se llevaba a los conductores a hacer compras, al PriceMart, a todos lados, ¿no? Y ellos tenían que esperar horas y horas y horas a que este señor terminara de hacer todos sus paseos en Guatemala para poder regresarse. Y el hospital sin la ambulancia y sin el personal, pues. Entonces los conductores también se quejaron del abuso de autoridad del director. El 80% del personal médico de San Benito, el hallazgo que tiene Contraloría es que solo llegan a marcarse y se van y no trabajan. Y ese es un hallazgo que hay en Melchor. En Melchor también hay un hospitalito en donde el anestesiólogo y todos están en el hospitalito. Contrataron a turnistas, a médicos, y los médicos solo están a llamado. Eso es Melchor. Eso es Melchor. Se repite lo mismo Melchor y San Benito. La queja es que el personal se marca, se va al hospital y regresa en la tarde a concluir su turno, pero solo a desmarcarse. Pero no trabaja ahí. Esa es la queja que hay en Melchor y en San Benito. El cambio del director de San Benito no lo quiso hacer la vice Carballo, y esa sí es otra solicitud que yo les sugiero a ustedes, que si ustedes quieren que en realidad cambie la atención médica en esos departamentos tan lejanos, tienen que quitar a esa gente. Lo mismo pasa con el director de Sayache. El director de Sayache es un director interino que tampoco llega a trabajar. El día que yo fui a fiscalizar la primera vez, ahí he ido 2 veces, fui el 29 de agosto del año pasado y regresé el 29 de mayo de este año. Allí el señor a las 12, a la 1 ya se había ido. O sea, yo estaba en el hospital y se fue. Dijo que tenía cosas que hacer y se fue. Ese es Melchor. San Benito, cambio de administración. En Melchor, ese es en Sayache. Sayache, ahí impera todavía el mando del vicecoma, porque pues el
rumor, el relato del pueblo es que quien manda es la pareja del vicecoma, que había un médico director que era un tal doctor Gandhi, creo, y que el ministro Coma, quería poner a su pareja de jefa de enfermería y el doctor Gandhi no quiso, y entonces quitaron al doctor Gandhi, pusieron a este doctor interino y pusieron de jefa de enfermería a la señorita, que no tengo nada en su contra, pero estoy contando, eso se convirtió en un problema de todo el hospital, porque ahí gobierna toda la gente del vicecoma anterior. ¿Y qué cambio hicieron ustedes ahorita en esta administración? Quitaron al gerente financiero y pusieron al primo hermano del diputado de Viva del departamento de Petén. El gerente financiero nuevo es primo hermano del diputado Edín de Jesús del partido Viva de Petén. A mí se me hace demasiada casualidad, y yo sí pedí un informe a ustedes para que me digan qué proceso de selección hubo para que el primo hermano de un diputado ahora sea gerente financiero de un hospital. Las denuncias que yo tuve de este diputado es que acosaba a la directora departamental de educación del departamento de Petén. Cuando yo le quise dar seguimiento, pues la directora tampoco quiso problemas. Entonces la gente no quiere hablar porque nadie quiere meterse a pelear con un diputado, ¿verdad? Pero eso pasa, y eso es tráfico de influencias, y eso no mejora tampoco la salud de los peteneros, pues. Y ese cambio, en lugar de hacer los cambios, quitar al doctor interino al director de Sayaché, que ni siquiera llega a trabajar, que se mantiene en el hospitalito, hay hallazgos ahí, compraron un piso que costó casi 150,000 quetzales, que está en una bodega, porque no lo pueden usar. Compraron una cocina que casi costó 300,000 quetzales, un equipo de cocina, que ni siquiera la estufa está. Cuando yo fui a fiscalizar, el equipo no estaba instalado. Una peladora de papa que costó como 16,000 quetzales, carritos térmicos de comida para transportar comida, que costó cada uno 30,000 quetzales, que están ahí abandonados, no los utilizan. Son 60,000 quetzales tirados en compra de equipo de cocina que no utilizan. Y eso lo hizo este director. La estufa de 21,000 quetzales no estaba ni cuando yo fui, y ahora tampoco. Y entonces ahora que fui dicen es que están reparándole, ya se arruinó. O sea, cuando yo fui era nueva y no la habían instalado en agosto del año pasado, imagínense. Fui a finales de agosto. Y yo pregunté, ¿y la estufa dónde está? Porque empecé a puntear, ¿verdad? El equipo, pues el pelador de papa, la licuadora, que la parrilla y los carros térmicos, ¿no? Y cuando busco la estufa, pues la estufa ¿dónde está? Ah, pues no la hemos instalado. Esa todavía no la han traído. Ahora que llego y digo, bueno, ¿y dónde está la estufa? Pues que le instalamos y se arruinó. En menos de un año ya se arruinó la estufa. Entonces ahí hay muchísima corrupción, muchísimo tráfico de influencias en el hospital de Sayaché. Ahora que llegué, coincidió que cuando yo llegué llegaron los cocodes. Y entonces pues nos rodearon los cocodes, que llegaron también a reclamar el mal servicio que hay en el hospital de Sayaché, y de una vez increpar y pues fue un poquito fuerte contra el director de qué van a hacer para que allí se mejore la situación de atención a los pacientes en el hospital. Y eso pues no lo puedo solucionar yo tampoco, ministro, eso lo tienen que hacer pues ustedes. Sigue la mismita administración en el Petén. Pues en Petén, en el área de salud nada más quitaron al director del jefe de área, ¿no? El director de las redes integradas de salud. Estaba un director que tenía muchas denuncias porque pasaba en estado de ebriedad. Ese director ocupa un cargo en la junta directiva del Colegio de Médicos. Lo quitaron ustedes, el gobierno del presidente Bernardo Areva lo quitó a ese director, pero le puso de director al primo hermano del gerente financiero. O sea, haga de cuenta que había un director que dice que pasaba tomado, ¿no? Había un gerente financiero. A este director lo quitan de ahí, pero lo contrata a Sayaché como ginecólogo. Entonces él está trabajando en el hospital de Sayaché. Pues está bien, yo no le puedo decir que no le den trabajo a un médico, ¿no?
Pero este director, exdirector del área de salud, lo que hace es publicar fotos, porque es ginecólogo, cuando acaban de dar a luz las pacientes y todavía están las señoras en la cama, y él aquí con el bebé presumiendo, y aquí está la paciente, pues, es decir, no tiene ningún escrúpulo el señor. Y a había un gerente financiero, y como director del área de salud pusieron al primo hermano de este gerente financiero, lo pusieron de director. Tengo entendido que ya quitaron al gerente financiero, pero dejaron al mismo grupo, pues, al mismo grupo manejando los recursos del área de salud. Ok, ojalá que esté funcionando y que estén atendiendo a las familias allá en San Benito. Pero es una fotografía de lo que está pasando en Petén. En Melchor, que yo acabo de estar, no había ido a Melchor, la denuncia es que hay contratación de personal médico y turnista, que le decía, ¿no? Que están a llamado, pero todos están en el hospitalito, ¿verdad? Todos están en la clínica privada, en el hospital privado. Y lo que pasa ahí es que, dice las denuncias, que llegan los médicos como a cazar pacientes, ¿no? Llega un paciente y entonces le dicen, no, aquí no lo podemos operar, váyase al hospital. Entonces, los turnistas, yo no sé si eso existe, un turnista llamado, que no llegan a trabajar, sino que les tienen que llamar por teléfono. ¿Y qué pasa si cuando está la emergencia en el hospital llaman al turnista y él está operando en otro hospital? ¿Existe esa figura? Habría que revisar. Ministro, de turnistas a llamado, así se llaman. Había un concepto de médico bajo techo, pero había que evaluar si eso es... Médicos a llamado. Sí. Pero no deberían estar los turnistas en un hospital tan chiquito. Hay que evaluar el personal en los hospitales y qué tipo de contrato tiene. Pues son turnistas. Sí, hay que ver qué tipo de turnista es, pero si es turnista debería estar en el hospital de cierto horario, ¿no? Exacto, cumpliendo su turno, ¿no? Eso es parte de lo que... Exacto, pero un turnista llamado, ¿y qué pasa? Entonces llegó una paciente y llegó y habló y expuso su caso cuando vio que yo estaba transmitiendo, pues llegó casi al final. Esta fiscalización la hice acompañada del diputado César Fión, porque pues como es diputado distrital de Petén, era el que tenía la mayor cantidad de denuncias del departamento. Entonces me dijo que lo acompañara y que fuéramos juntos, pues porque como mis fiscalizaciones son más vistas, entonces esa exposición probablemente ayude a que el ministerio haga más cambios, ¿no? Pero al final no han ayudado tanto porque pues la gente sigue ahí. Entonces llegó una paciente que necesitaba una operación, intervención quirúrgica, y ya la estaba en sala y la sacaban porque ya el turno del doctor se acababa y entonces ya no le quedaba tiempo de operarla, y así le estuvieron agendando y ella llegó a contar que ahí los médicos no llegan. Nosotros vimos el marcaje. Ese día que nosotros llegamos, sí estaban llegando los médicos, ¿verdad? Porque se habían dado cuenta que yo estaba en Petén. Yo había estado un día antes en Sayaché. Entonces todos los hospitales estaban pensando a dónde va a agarrar mañana, ¿no? Porque yo llegué jueves y entonces el viernes llegaron en todos los hospitales, llegaron a trabajar. Y yo me fui a Melchor. Y entonces ahí tempranito sí estaban llegando los médicos a presentarse para marcarse. Pero cuando nosotros fuimos a ver el sistema y pedir el marcaje de las semanas y los días anteriores, que el sistema no funcionó y no pudimos verlo. Fíjese, casualidad, no, que se atoró el sistema y fíjese que no lo podemos ahora imprimir y no podemos verlo. Entonces, pues es un hospital muy modesto. En cuanto a infraestructura, pues no tengo que describirle que la infraestructura en casi toda nuestra red pública pues ya colapsó, ¿verdad? Eso está de más describirlo, no es tu culpa, ministro. Hay que hacer, ojalá que a través del acuerdo de UNOPS, con ese fortalecimiento institucional y con toda la agenda que ustedes tengan, puedan mejorar la infraestructura en cuanto a equipo, adquisición de equipo de los hospitales, pero de nada sirve que compren un mejor equipo, que inviertan en infraestructura, si en las administraciones, el director, el gerente financiero, el de mantenimiento, el de compras, el de recursos humanos sigue siendo el mismo de las administraciones anteriores. Y los cambios, ojalá que no los estén haciendo
cumpliendo con caprichos políticos, ¿no? Con esa extorsión política de que me pongan al primo, que me pongan al conocido, el afiliado, el afín al partido político de los políticos de los distritos, porque eso entorpece más los procesos y limita más el actuar del mismo personal dentro del hospital, porque siempre está bajo la amenaza de que si hay un padrino político que está sobre la directora de enfermería o el de recursos humanos, pues las cosas no van a mejorar. Escuintla, Melchor, pues Ayarché, ya le conté, San Benito, ajá. Se va a ir, se tiene que retirar. Se va para huevo. Sí, ya nos había dicho. Por eso vine un poco más temprano. Por favor, no, yo al contrario le agradezco mucho. Igual, si es algo de hospitales, luego se lo comunicamos nosotros. Sí, no, y solo faltaba Escuintla, que en Escuintla, de lo último que le quería platicar, es que en Escuintla, allí también hicieron un cambio de director a principio de esta administración, pero todo siguió igual. Me despido, Dice, mucho gusto conocerla. Igualmente. Estoy a sus órdenes. Y mucha suerte con su tarea. Nos vemos. Todo le salga bien. Gracias, muchas gracias. Con cuidado. Gracias, con cuidado. En Escuintla pues hicieron un cambio de director, pero ahí lo que tienen es la misma gente en compras, la misma gente en la gerencia financiera, es decir, cambian al director pero no cambian al equipo, ¿verdad? Yo sé que es difícil hacer los cambios de un día para otro, pero pues ya pasó año y medio casi, y si en año y medio no se han hecho los cambios, ¿cuánto tiempo efectivo más queda de trabajo? Un año más, porque después el último año de todo gobierno empiezan los procesos políticos, las campañas electorales, entonces ya no se va a poder hacer nada. Y esta esperanza de que las cosas puedan mejorar se acaban. Luego, vice, yo pues hasta ahorita tengo el gusto de conocer a la nueva vice de hospitales y ese es otro problema, porque es la tercera viceministra de hospitales. Entonces haga de cuenta que yo me estoy repitiendo, pues esta conversación ya la tuve con la vice Carballo, ¿no? Y la tenía con la vice Linda. Entonces tuvo la vice Linda, después la vice Carballo, ahora la vice Orozco, la vice. Sí. Entonces la tercera vice con la que yo estoy tratando de que algo bueno pase en los hospitales después de las fiscalizaciones o a partir de las fiscalizaciones. Y entonces la vice ahora, lo de que decía ayer es que tiene que hacer de nuevo una evaluación, ¿no? Me imagino que va a armar un equipo de trabajo, no sé si va a continuar con el mismo equipo. Yo respetaba mucho a la vice Carballo, creo que era una buena vice, ¿no? Pero pues ustedes sabrán los cambios que ustedes necesitan. Pero lejos de cambiar a una vice, es mejor que cambien a los directores que tienen en hospitales claves, pues, ¿verdad? En el caso de Petén está lejísimos. ¿A qué hora traen a un paciente desde allá? Vía aérea se han hecho en algunos casos, ¿no? El hospital de San Cristóbal, que está ahí cerca de Sayarché, yo sé que hicieron grandes esfuerzos por traer una niña, se recuerda que tuvo quemaduras con una, ¿cómo se llaman estas? Una incubadora. Pero esas distancias son bien largas, pues. La gente, ¿a qué hora va a venir desde allá, de San Benito hasta un hospital San Juan de Dios, ¿no? Y si viene al hospital San Juan de Dios el tomógrafo no sirve, imagínense, es gente que tiene que ir a sacar dinero de su bolsillo para ir a pagar exámenes a laboratorios. Yo no he regresado a otros hospitales y me falta Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos y Coatepeque de visitar. Pero muchas de estas fiscalizaciones, ministro, lo que quisiera saber y lo que me pregunta la gente es qué va a pasar después de que uno ya encontró el hallazgo, ya expuso al corrupto, el director que ya todo el pueblo sabe que pasa en su clínica o tomando, o qué sé yo, incumpliendo con sus funciones, ¿qué van a hacer? En el caso de Escuintla, ¿qué piensan hacer para cambiar? El de compras, 7 asistentes tiene para compras, con remozamientos sobrevalorados. Usted va a ver los remozamientos allí, ministro, y le daría vergüenza en lo que se gastan el dinero. Y ni siquiera, el día que yo llegué, ni siquiera estaba el de compras, ni siquiera sabía decirme quién era el encargado de compras. El encargado de compras decía, el director es este, decía. Y decía, no, yo soy el asistente.
Entonces, no, decía, este es el encargado de compras, me decía el director. Decía, no, yo soy el asistente del encargado de compras. ¿Y cuántos asistentes tiene encargado? Pues tiene 7. Entonces, lo que está pasando allá, que no se mira desde acá, porque entiendo que son posiciones muy complicadas y estas reuniones también le quitan mucho trabajo, mucho tiempo para su trabajo. Pero la pregunta es, ¿van a hacer otra nueva evaluación ahora con una nueva viceministra? ¿Van a esperar a que se termine el año para quitar a esta gente que está ahí campante, pues, acomodada? Nosotros llevamos 11 meses, un año y medio, pero eso no lo explica todo, ¿no? Pero cuando están las denuncias ante los canales correspondientes, es más fácil para nosotros hacer los cambios, o por lo menos solicitar los cambios. Una vez solicitando los cambios, hay que buscar a la gente idónea para ocupar esos cargos, y eso desafortunadamente toma tiempo. Que haya una nueva viceministra no quiere decir que vamos a empezar de cero. Somos un equipo y hay un trabajo de donde podemos empezar. No quiere decir que ella vaya a empezar a buscar uno por uno cada uno de los hospitales, porque ya hay un trabajo hecho. Sobre todo cuando hay denuncias ante las autoridades correspondientes, es más fácil tomar acciones. Entonces, es cuestión de ver cada uno de los casos. Son tantos hospitales con diferentes niveles, a diferentes niveles de corrupción, unos muy enquistados, otros no tanto. Y poco a poco se tiene que ir evaluando caso por caso, pero como si hay casos específicos donde tienen que ser los movimientos, pues se denuncian ante las autoridades correspondientes. Nosotros también tenemos asuntos internos que hacen sus propias evaluaciones y en base a eso pues ya se toman acciones. Pues mire, ministro, pues una respuesta muy diplomática, pues es la que hay. Demostrar, pues uno pone denuncias al MP, pues uno pone denuncias en la Contraloría. Mire, aquí tengo yo ya una respuesta de la Contraloría en donde dice que están en proceso mis auditorías. Pero imagínense, este proceso puede tardar mucho tiempo. Tengo solicitud de auditoría de Villanueva, de Zacapa, del Hospital Nacional Ernestina García Vio de Recinos, que está en proceso, Sololá en proceso, en Baja Verapaz en proceso, Mazatenango también en proceso, ahí se tardaron en cambiar el director. En la DRIS de Baja Verapaz también pedí otra en proceso. En Amatitlán en proceso, en Sayaché en proceso, mire, todo está en proceso. En Santa Rosa, y qué bueno que vi Santa Rosa. Bueno, Santa Rosa, y aquí siguen las otras en proceso, mire. En una dice nada más de Jalapa, que ya está incluida en auditoría financiera y cumplimiento practicado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 2024. Una de Shela, también Zacatepec, que es en proceso. Todo dice que está en proceso. Entonces, como que encontrar pruebas así ya mediante una autoridad competente, aparte de la competencia que nosotros ejercemos, pues es complicado. Entonces, si nos vamos a esperar, pues va a pasar el gobierno, usted va a terminar de ser ministro, yo de diputada, y esto va a seguir igual. Santa Rosa, y es el último caso que le platico en esta reunión. Santa Rosa, le puedo hablar de la DRIS. Ahí sigue la misma directora, creo que cambiaron a la de compras, ¿verdad? No, la estructura continúa la misma. No había una nueva de compras de este gobierno, pero es la misma estructura de la DRIS de Santa Rosa. No sé qué tanto tiene que esperar usted para que haya una autoridad competente para hacer los cambios en esa DRIS. Ahí tienen un club de los crónicos. Agarraron la excusa de los pacientes crónicos, que cuando fui la vez pasada, creo que en qué fecha fui, el 18 de octubre fue la primera vez que fui, y el 19 de mayo regresé. Entonces hicieron y ellos le llaman igual, el club de los crónicos. Entonces agarraron todos los listados de todos los pacientes crónicos, que la primera vez habían dicho que eran como 500, después decían que eran como 6,000, ahora son como 26,000, de los pacientes crónicos de Santa Rosa. Sí, pero ¿dónde sacaron el listado, perdón? De la DRIS. Ah, ok, ajá. Ahí estaban como asignados, ahí estaban todos. Ellos hicieron un listado de que tienen 26,000 pacientes crónicos. En la DRIS. En la DRIS. Okay. Entonces ellos hicieron un club de los crónicos. Se llama un programa de los crónicos, que está bien politizado también. Entonces hay, lógicamente, entre los crónicos, los pacientes que más nos preocupan, pues los pacientes renales, ¿no? Diabéticos.
pero con la excusa de los pacientes renales, me dieron una lista, no la tenemos a la mano, la de Santa Rosa, una lista de 500, menos de 500 personas que sufren problemas renales. Y con esa excusa fueron a comprar primero 41 pick-ups en los últimos 4 años. Y todavía este año volvieron a comprar otros 2 pick-ups. Entonces tienen 44 pick-ups. Agarraron una gasolinera, un proveedor desde 2019. Imagínense que ahí en Santa Rosa la excusa de la administración es que ningún otro proveedor les da el servicio, no tienen otro crédito en otro lugar y que solo un proveedor de combustible desde 2019. A la fecha se han gastado más de 48 millones de quetzales en una gasolinera. El año pasado se gastaron como 8, el antepasado como 12, otro año 10 millones, o sea, imagínense una DRIS que gasta 12 millones de quetzales en combustible en una gasolinera. Y cada municipio tiene que... Cada municipio, no importa, imagínense usted Santa Rosa, no importa dónde esté, en qué esquina de Santa Rosa esté usted, ni en qué municipio, usted tiene que ir a esa gasolinera a poner combustible. Entonces se gasta ya combustible para ir hasta allá. No es que haya muchas gasolineras de esa, no. Un proveedor, una gasolinera. Y si usted quiere ir a ver dónde están todos los carros del Ministerio de Salud, sus picopotes, usted vaya a esa gasolinera y los va a encontrar todos estacionados. Hay un escritorio. No me lo tiene, Dale. no lo puedo pasar después. Sí. No lo puedo pasar después. Yo No como... pasa nada. Yo lo puedo pasar Ajá, después. ahorita se lo voy a dar. Ahorita le voy a dar la fiscalización. Imagínense, ministro, eso pasa en los ojos de Bernardo Arévalo, que dice que está acabando con la corrupción y que es el gobierno contra la corrupción. Y está idéntico como que estuviera Yamatei gobernando. Sin ningún cambio en esa DRIS. Lucrando con los pacientes crónicos, que ahorita le voy a contar lo que yo hice. Entonces, usted tiene que ir a esa gasolinera, pero el descaro más grande es que hay un escritorio de la DRIS en esa gasolinera. Ahí está sentado, entonces por eso es que yo he podido ir a fiscalizar ahí a la gasolinera, porque si no, sería un delito. No me puedo ir a hacer una fiscalización a una empresa privada. Lo del combustible, ¿qué? Y en esa gasolinera está un escritorio, está un escritorio de, en este tal vez está, un escritorio, en este tal vez está, ¿no? Aquí está. Está un escritorio de la DRIS, imagínense hasta qué extremo llegar. Entonces ahí llega el empleado, el chofer, con un vale y le dan gasolina por 800 quetzales, por 600 quetzales, le llenan, ¿cómo se llaman estos? Canecas, les llenan canecas, llenan así un montón de canecas y las ponen atrás de las palanganas de los pick-up para que se lleven. Y cuando yo les pregunté por qué llevan canecas, me decían, es porque trasladamos pacientes los fines de semana. Entonces ellos utilizaron a los pacientes renales como excusa para gastar el dinero en compra de pick-ups y en gasto de combustible, en contratación de pilotos, para atención, dicen ellos, ¿no? Agarramos entonces nosotros la lista que nos dieron el año pasado de los pacientes que tienen registrados, tienen el nombre del paciente, la dirección y tienen 2 números de teléfono. Entonces yo agarré la lista y empezamos a llamar. Y el año pasado hicimos un montón de llamadas, pero por una u otra razón yo no regresé inmediatamente. Entonces este año volvimos a hacer el mismo ejercicio. Entonces agarramos una lista de 80 personas. Eran 80. Agarramos de esta lista que ellos mismos nos dieron 80 personas. Una muestra, ¿no? De esas 80 personas, tal vez lo tengo acá para darle el dato exacto. No existían, creo que como 11 no existían, como 40 no recibían el servicio y otras personas sí. O sea, era muy poquita la cantidad de personas de 80 que sí estaban recibiendo la atención, pero no los traen, o sea, los traen a Guate. Ajá, había fallecidos. ¿Dónde está la lista de los...?
había fallecidos en la lista que aparecían de relleno, ¿no? ¿Ya habían Personas fallecido que ya antes habían de ser fallecido. ingresados al club o ya estando en el club? Y 2 casos eran antes de haber ingresado, antes de ingresar, y otros posteriores. Ajá, y otros que los dejan tirados, es decir, que los traen pero que no los esperan, no los llevan de regreso, ellos tienen que ver cómo se mueven, pues, ¿no? Entonces están utilizando el club de los crónicos para aprovecharse del recurso público, para comprar, favorecer proveedores, para contratar gente y para lucrar con la vida de las personas. Esto ya yo lo había informado desde que lo hice el año pasado. Ahorita le digo, regresé y lo que hicieron, en lugar de mejorar esta situación, lo que hicieron fue gastar más. O sea, no les dio ninguna vergüenza. En lugar de decir, no, pues si tenemos un proveedor para una gasolina, pero 48 millones de quetzales en combustible a un proveedor. O sea, yo jamás había visto, ni siquiera, si usted revisa el gasto de combustible en otros hospitales más grandes incluso, no gastan esa cantidad de combustibles ni en departamentos tan grandes como otros departamentos que superan el tamaño de Santa Rosa, con la excusa de los crónicos. Y ahí sí hay un aprovechamiento político, ahí sí hay un aprovechamiento de recursos, ahí sí hay un abuso en todos los sentidos. Y este gobierno, ministro, no ha hecho absolutamente nada. Y yo no entiendo por qué quitan a las viceministras, que a mí se me han hecho tan buenas, porque pues a mí la vice Linda me parecía una buena ministra, ¿verdad? Viceministra. La vice Carballo me parecía excelente viceministra. Ojalá que la vice Orozco sea igual de buena que ellas. Pero el vice de atención primaria, no entiendo por qué no lo quitan. O sea, ante sus ojos está pasando todo esto. Y no lo quitan, sigue. No sé qué protección tiene del gobierno el vice de atención primaria, porque ese es el primer señor que tenía que haberse ido. ¿Cómo permite que una unidad ejecutora beneficie a un solo proveedor de combustible, que tenga instalada una sola gasolinera y que todos vayan a morir ahí porque no hay otra forma de echar combustible, y que se lleven así descaradamente los tambos, decimos allá, esa capa de gasolina? Y hay vales que son de 1.500 quetzales y de 1.000 quetzales, y esa la justificación es que los usan para vectores, ¿verdad? Y mandaron, después de que yo fui, lo único que cambiaron es que mandaron a hacer vales, y entonces ya ponen vales para crónicos y vales para vectores, pero vales de 800 quetzales, vales de 600 quetzales, vales de 400 quetzales. ¿Cómo sabe uno, cómo puede fiscalizar si ese combustible en realidad lo usaron como un paciente crónico? Y luego, pues hay pacientes crónicos que no necesitan transporte, pues un paciente diabético, usted sabe que tiene que controlarse con una metformina, que son los que utilizan del listado básico en las DRICES para pacientes diabéticos. Yo soy paciente crónico, pues yo tengo hipotiroidismo desde 2005 y no necesito que me lleven en un pick-up. Es decir, la excusa es muy bonita, suena muy encomiable el nombre de que estamos atendiendo a todos los pacientes crónicos de un departamento, pero ahí lo único que está haciendo es la misma gente de Yamatei, utilizando a los mismos proveedores con la misma excusa para pacientes crónicos que muchos no existen, porque ese censo que nosotros hicimos es real y se lo voy a pasar, se lo voy a ordenar bien para que usted sepa los nombres, tenemos por nombre, con la llamada, quién respondió la llamada. Esa hoja no la tenemos para imprimírsela al ministro, la hoja de las llamadas. Ajá, esa me interesa que se la lleven. Entonces yo lo que le sugeriría, ministro, es que atiendan estas fiscalizaciones, no solo la mía, hay muchos compañeros que hacen muy buenas fiscalizaciones. Esta es las que no contestaron, ¿no? Es que hay otra hoja. Aquí está. Lo que pasa es que la tengo toda manchada. Yo mancho todas mis hojas cuando fiscalizo, entonces son todas mis anotaciones de lo que nos respondía la gente. Que gente que decía que apenas recibía el servicio hacía 3 meses.
O sea, pero estaba en la lista de antes. Haz cuenta que esta era la lista vieja, pero ellos decían que hacía un mes, hacía 3 meses, muy pocas dicen hace 2 años, ¿no? Eso lo hicimos el año pasado, este año. Fueron dos. Esta, la de este año. Es el año Es pasado. el año pasado. Ah, Esta aquí la está del otra. año. Aquí está otra, la del año pasado, la que ya no. Entonces la gente a mí me reclama, es que fiscaliza y no pasa nada. Fiscaliza y la misma gente sigue aquí. Fiscaliza y no hay medicina. Y pareciera que la fiscalización hay que dejar de hacerla porque el resultado no se ve. Pero yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, pues, porque tengo que seguir fiscalizando. Lo que yo quisiera es que los resultados se vieran desde el gobierno. Aquí está la otra lista del año pasado para si la quiere su equipo después revisar. Sí, le puedo. De acuerdo. Yo le daba a la vice Carballo, le daba mis fiscalizaciones. Ah, gracias. Y lo mismo puedo hacer con la vice. Esa es la que esta. Se me está confundiendo un poco esto. ¿Ah? Mejor ordenémoslo, ya se me está confundiendo. Sí. Sí, que si quiere le hacemos un. Es que esta es mi hoja manchada. Bien, Le vamos a dar una limpia. Yo hago muchas anotaciones. Sobre las fiscalizaciones, entonces por eso las mías no se las puedo compartir, pero No, pero sí, les como hacemos. la... Pero ¿qué aquí pasa? hay, de a poquito hay otra que te podemos dar en términos generales de Santa Rosa, Sayaché, Melchor, Escuintla y San Juan de Dios, porque no lo voy a llenar de papeles, ¿verdad, ministro? Ya debe tener muchos. Y aquí está la solicitud de auditorías. Pero lo que quiero demostrar es que yo sí le doy seguimiento, pues, al trabajo. La impotencia que vivo es qué podemos hacer o qué piensan hacer. ¿Piensan hacer cambios? ¿Cuándo los piensan hacer? Porque el tiempo ya nos está pasando llevando, ya no tenemos tanto tiempo. Sí, seguro que hemos hecho ya cambios cuando tenemos la evidencia y las personas que quieran tomar los puestos tampoco es fácil, pero sí seguro que se están haciendo y se van a seguir haciendo cambios. Y en Santa No Rosa sé, creo que pueden hacer cambios, señor. ¿Le parece correcto eso, que tengan una gasolinera para eso es algo que yo no puedo responder, pero se tiene que discutir con el equipo y la evidencia, y si hay evidencia pues se tiene que hacer cambio. Eso, contra la evidencia no podemos hacer nada. Y esta evidencia que yo le estoy platicando no me parece suficiente, que sea un proveedor No, la tengo que de ver. gasolina En efecto, para lo tenemos todo que un ver. departamento. En efecto lo tenemos que ver. Sí, Baja sí. cuantía. En efecto lo tenemos que ver. Imagínense No estoy 48 descalificando la millones evidencia. de cazuelas en baja cuantía. Sí, en efecto lo tenemos que ver. No estoy descalificando la evidencia para nada, pero no la puedo hablar ahorita. Es que ese ya es un hallazgo en sí, pues porque es baja cuantía Hay y que son denunciar. millones de Hay que quetzales. denunciar, correcto. Y eso hay que denunciarlo. Esto estamos completamente de acuerdo. Ustedes plantean denuncias, ¿no? Ustedes como gobierno tienen una Comisión Nacional contra la Corrupción. En materia de salud, cuando usted dice hay que tener evidencias, lógicamente el país, históricamente lo que le faltan son evidencias, pero tenemos ahí casi enfrente de nosotros las pruebas de cómo se están manejando los dineros en las distintas unidades ejecutoras, y si vamos a querer evidencias, pues no vamos a cambiar a nadie nunca. O sea, todos se van tapando entre sí, ¿no? ¿Cómo es posible que un director de un hospital como el de San Benito, ya con un hallazgo de la Contraloría, avale que los médicos solo se lleguen a marcar? O el director mismo de Melchor de Mencos, el director mismo es cómplice de todo ese personal que no llega a trabajar. Y cuando la gente tiene una emergencia médica, pues se va desilusionada a ver cómo consigue dinero para irse a un hospital privado. Yo ayer presenté una iniciativa que es muy chiquita, tiene 7 artículos, que busca que en las emergencias, ya lo habíamos platicado cuando hablamos de la ley de medicamentos, con usted dice, pero como la ley de medicamentos, pues ahí se quedó en la comisión, y yo ya no presido la comisión, entonces saqué ese artículo de la ley para que haya un listado básico específico de medicamentos en las emergencias. En un hospital como Zacapa, por ejemplo, la directora prohibió
que las emergencias recibieran muestras médicas. Hay hospitales en donde todavía permiten las muestras médicas. Yo no estoy a favor de las muestras médicas, pero sí estoy a favor de que haya un medicamento en las emergencias para que las personas que ya fueron, que las estabilizaron, igual en las consultas externas, pues no se vayan con una receta en la mano, ¿no? Si necesitan un antibiótico, pues que haya el antibiótico ahí en el hospital y que se lo puedan dar, o un tratamiento distinto, ¿no? Cualquier tratamiento que la gente necesite después de salir de una emergencia se lo pueda llevar en su mano y no solamente el diagnóstico y la receta. Eso es lo que busca la iniciativa. Yo no sé qué tan viable sea para ustedes, pero ojalá lo sea, porque yo sí voy a luchar para que sea una ley, ¿no? Así como han trabajado ustedes en estos listados básicos para los hospitales o para las DRICES, o incluso este problema que me encontré en Melchor con UNOPS, que necesitaban un medicamento. El medicamento lo piden a través de UNOPS, pero se tardó 3 meses en llegar, y ellos en ese lapso de 3 meses hacen compras directas del mismo medicamento. Y esto no solo pasa ahí, pasa en otros lugares también. Entonces, cuando llega el medicamento de UNOPS, se encuentran con el abastecimiento grande de UNOPS, más el medicamento que ellos ya habían comprado con compra directa. Entonces están haciendo un doble gasto. Y esas son cuestiones que yo supongo que ustedes van a ir corrigiendo, porque entonces de nada sirve UNOPS, porque igual le gastaron al mismo proveedor o a otro proveedor por un mismo medicamento. En efecto, eso es parte del fortalecimiento institucional que usted mencionó hace un rato, que tenemos que seguir trabajando con UNOPS. Es parte de... Entonces, ¿qué hago con todos estos hallazgos, ministro? No, hay que ¿Qué hacemos? denunciarlos. Pues yo se los estoy denunciando a usted, ya lo denuncié a la Comisión Nacional contra la Corrupción, ya lo denuncié a la Contraloría General de Cuentas. ¿A quién más puedo denunciarle? La gente ya lo sabe. ¿Qué más puedo hacer? Con esa evidencia, entonces nosotros se evalúan los casos y uno por uno vamos evaluando estos casos de todos los hospitales, no solo de estos. Pero es año y medio después, todavía estamos en evaluación. Son 11 meses lo que nosotros llevamos trabajando en poco a poco y recuperando los hospitales. Y como usted bien lo dijo, no podemos responder a presiones que un político nos quiere poner esto, nos quiere quitar esto, sino a evidencia, y eso es lo que estamos... se recaba la evidencia y luego se procede a remover a la persona y encontrar al siguiente de acuerdo a los mecanismos. Estas fiscalizaciones, muchas yo las hice el año pasado. Y después de un año no ha pasado nada. Es decir, usted tomó el ministerio hace 11 meses, dice, ¿no? Pero el presidente Bernardo asumió el 14 de enero. Entonces no le podemos decir, a la gente allá en los hospitales no tiene la culpa de que en el ministerio estén haciendo cambios. O sea, por ejemplo, yo no tengo culpa que ahora esta misma conversación la tengo que tener con una nueva viceministra, porque ella de nuevo me va a decir lo mismo. Voy a evaluar, voy a buscar pruebas, voy a ver qué hacemos, tenemos que revisar el equipo. Entonces, ¿sabe qué? Todos los días vamos a tener que estar haciendo lo mismo de nuevo, y la salud de las familias no puede esperar, pues. La paciencia de la gente se acaba cuando se acaba el dinero que necesita para irse a meter a una clínica, a un hospital privado, porque en su hospital pues no lo atienden. El médico turnista no está, o el médico que tiene que estar no llega, o el dinero que tenían que utilizar lo gastan en gasolina y en carros. Entonces sí es un poco desmoralizante, ministro, el hecho de que avancemos tan poco y avancemos tan lento como quisiéramos, porque pues evidencias hay. Las pruebas es, uno se va a meter a una emergencia, a un hospital, y la gente misma le dice a uno, mire, es que esto me está pasando. El mismo señor de Alta Verapaz le puede decir, ahí en el Hospital San Juan de Dios tenía yo que llamar a Claudia, que es su asesora, tenía yo que buscar apoyo con alguien para que al señor lo atendieran. Y los que no tienen acceso a los políticos, ¿qué hacen? Y no tiene, ¿cuánta gente se me queda en una bandeja de correo porque no la vi a tiempo? ¿Verdad? De tantos mensajes que recibo. Yo creo que no debería uno necesitar de una intermediación de nadie para poder tener acceso a un medicamento, a una cirugía, a un tomógrafo, a unos rayos X, ¿verdad?
Y esos son procesos, ministro, que yo sí le urjo que haga, ¿no? Entiendo lo de las evaluaciones, entiendo que usted es una persona correcta. Yo pienso que usted es una persona correcta. Yo pienso que usted es una persona decente, pero tal vez les falta más agilidad en las decisiones, porque pues ya esperamos, ¿no? 1 año y medio, y me preocupa que se vaya el gobierno y sepa qué gobierno va a venir. ¿Qué pasa si viene otro gobierno que no es decente? Y toda esta gente que ya la dejaron ustedes 4 años de Yamatei, la van a dejar ustedes 4 años, ahí se va a eternizar. No hay esperanza en los hospitales entonces. Si no cambia la cúpula de esos hospitales, por más medicina que ustedes lleven, por más equipo que lleven, no va a pasar nada. Para que haya un tomógrafo nuevo que lleven con un OPS, necesitamos un técnico, ¿verdad? Necesitamos un técnico que sepa manejarlo, un equipo bueno que funcione. Y eso es lo que a mí como que a veces me detiene, porque digo, voy a ir a Huehuetenango, ¿no? Digo, voy a ir a Huehuetenango, voy a fiscalizar, pero después no va a pasar nada. Y sí hay días en que me desmoralizo, pero después digo, no, pues vale la pena hacer el trabajo, en algún momento más de algo pasa, ¿no? Más de algo bueno pasa después de una fiscalización, aunque sea la gente se entera. Aunque sea la gente de esa población, de esa comunidad, hace también su propia auditoría social, y ya viendo y exponiendo a los corruptos en las redes, pues tal vez ya se modifica un poquito. Por lo menos miedo de que lleguen, ¿entienden? Eso es lo único que pasa. Llegan a trabajar y se hago milagros. Cuando saben que yo voy a llegar, llegan a trabajar, y ya eso ya es bastante, ¿no? Que la gente se presente. Pues yo le agradezco mucho su tiempo, ministro. Le motivo a que sean más ágiles, ¿verdad? A que hagan cambios en su equipo cercano. Viceministro de Atención Primaria, yo he sido la que le he pedido siempre. No es la primera vez, ¿verdad? Vice, te lo digo. Hagan cambios en donde corresponda y de la manera más rápida posible, porque les va a ganar el tiempo y va a ser muy triste que una persona tan correcta como usted, tenga un gran concepto del vice también, técnico, se desperdicie en no haber aprovechado esta oportunidad en mejorar en términos sustanciales y menos discurso el sistema público de salud. Yo lo agradezco. Así que no, le agradezco yo su tiempo, ministro. A usted, gracias también por... No sé cómo. Porque tiene azúcares. Para evitar llegar a ser diabéticos crónicos. Para entrar en el club, pero ahí está el club de los crónicos. Cada uno de esos lo vamos a tomar poco a poco, todo propuestas, el cambio, después va a ser Yo sé. y después encontrar personalidad. Yo no Tenemos había... presiones políticas, Yo presiones por sé, toda la... ministro, yo no estaba haciendo el acto, pero vino al Congreso, entonces no estaba haciendo, así que le ofrezco una disculpa, porque por lo general mi hora de trabajo no la hago. Ya saben, con permiso. A ver. Como había lo de la ley de medicamentos. Había la ley de medicamentos en mi agenda. Ah, pero es la de... Ah, esta, sí. Esa no era esa. Pues dije, perdone. Pero igual... Le pregunto. Pero, ¿cree que en cuanto va a a avanzar. la de la ley de... No, el de dar medicamentos en emergencias, eso va a avanzar. Con esto, que ya vamos montando. Sí, pero como eso era algo que me ilusionaba, hasta la copia de eso. Ajá, ya no se la di. Terminamos la transmisión. Solo tiene 7 artículos. Ajá, si hay algo que corregir, que me lo manda. Porque sí me la firmaron en la comisión. Y por eso invité al presidente del Congreso para que me apoyara, para que me la lea. Pero si tiene observaciones, háganla rápido. Y yo también lo puedo cambiar. Gracias a usted. Terminamos la transmisión. Terminamos el envío. Terminamos. Ahorita me despido. Mucho gusto. ¿Sabe que hasta ahorita me di cuenta que estaba embarazada? No me di cuenta que va muy bien. Sí, ajá, pero ¿qué pasa? Está puerta. Ah, sí, ¿verdad? Me gusta que estén. A ver, aquí estamos en qué? Estamos en mis redes. Ah, pues acá. Pues muchas gracias. Hoy tuve la visita del ministro de Salud en mi oficina. Aquí esta es mi oficina del Congreso de la República. También estuvo la nueva viceministra de Hospitales
Mi objetivo y mi afán es que todas estas fiscalizaciones que yo realizo y por los que ustedes me piden resultados, los resultados son de ellos. Ellos son los que tienen que hacer los cambios allí donde ustedes los necesitan. Que haya medicina es responsabilidad del Ministerio de Salud. La responsabilidad del Congreso de la República es aprobar el presupuesto para que los hospitales tengan el dinero para la compra de equipo, de medicamentos, la contratación de personal. Pero quien tiene que hacerlo es el gobierno. Y la gente se confunde porque dicen, todos somos el gobierno. No, el Congreso no es el gobierno. Somos 3 organismos de Estado, el organismo judicial, el organismo ejecutivo y el legislativo. Y en mis funciones y en mis facultades como diputada está la fiscalización, la legislación, ayer presenté una ley, y la intermediación. Intermediar para que ustedes en sus problemas de salud puedan encontrar un espacio, una cama, una solución, un medicamento en toda la red pública, hospitalaria, puestos, centros de salud del país. Ayer presenté una iniciativa que es para que cuando vayan a una emergencia o a una consulta externa de los hospitales o en puestos o centros de salud, que también hay emergencias, cuando los estabilicen y no los hospitalicen, no les den el diagnóstico de una receta y se vayan con eso en la mano y con la angustia y con el padecimiento, sino que en las emergencias, en las consultas externas, haya de manera obligatoria un listado básico y específico de medicamentos para que les puedan entregar un tratamiento médico y lo puedan continuar en casa. Esa fue una iniciativa que presenté ayer en Dirección Legislativa del Congreso de la República. Y hoy pues estoy concluyendo esta reunión de seguimiento de mis fiscalizaciones. Yo sí le doy seguimiento a las fiscalizaciones, solicito auditorías, pongo denuncias, mando también estos informes a la Comisión Nacional contra la Corrupción del Gobierno de la República del presidente Bernardo Arévalo, y le doy seguimiento a través de esta reunión de trabajo con la viceministra de Hospitales, con el ministro de Salud, que hoy estuvo a bien acompañarme a esta reunión de trabajo. Ellos son los que tienen que ir allí a Melchor, a Santa Rosa, a San Juan de Dios, a Roosevelt, a Zacapa, a Chiquimula, a todos los lugares, a darle soluciones a ustedes en todo lo que tiene que ver con su salud. Así que muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana voy a ir a fiscalizar. Dejo un besito. Muchas gracias.